Dicen que hay heridas que no se ven. Heridas tan silenciosas que pueden acompañarte años sin que nadie note la hemorragia. Y, sin embargo, hay momentos en los que la vida decide desgarrarte de una sola vez, sin anestesia, sin aviso, como si hubiera estado acumulando el golpe durante demasiado tiempo. El día que mi exmarido se casó con su mejor amiga, la mujer con la que me engañó durante años sin que yo lo sospechara, yo pensé que ya lo había visto todo. Pensé que después de la humillación pública, de las excusas vacías y de las mentiras envueltas en medias verdades, ya no quedaba nada que pudiera dolerme. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Aquel sábado por la mañana, el día de su boda, mientras la ciudad se preparaba para celebrar la vida normal, yo desperté con esa sensación de espesor en el pecho que tienen los días que sabes que vas a recordar toda tu vida. No porque quieras, sino porque no podrás evitarlo. Habían pasado casi 2 años desde mi separación con Andrés. 2 años intentando recomponerme, aprendiendo a dormir sola, a cocinar para una sola persona, a vivir con un silencio en casa que antes me habría parecido un castigo y que ahora era mi refugio. 2 años en los que había practicado una especie de respiración asistida emocional para no hundirme. Y aún así, aquel día en concreto, sentí la punzada de algo que creí superado. La mezcla entre vergüenza, rabia, memoria y un pozo profundo de tristeza. Porque la boda se celebraba en el mismo lugar donde él y yo habíamos renovado nuestros votos. El Hotel Miraluna, en un jardín lleno de jazmines que olían a un verano que ya no existía para mí. No planeaba acercarme ni de lejos. No quería oír los aplausos, ni las risas, ni el coro de felicitaciones de personas que, probablemente, habían compartido mesa conmigo en algún cumpleaños y que ahora fingirían no conocerme. No quería imaginarla a ella, Lucía, vestida de blanco, radiante, segura, apropiándose de una vida que no le correspondía. Una vida que había ayudado a destruir. Así que decidí desconectarme del mundo. Nada de redes, nada de noticias, nada de mensajes. Solo una taza de café, mi manta gris y un intento desesperado de que aquel día pasara rápido, como un tirón de cera. Pero la vida tiene una forma irónica de recordarte que el pasado nunca está tan muerto como crees. A veces solo está durmiendo. A las 11:14 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a despejar, mi móvil vibró. No un mensaje corriente. No un ¿cómo estás? No una notificación molesta. Un archivo. Un video. Sin texto. Sin remitente identificado. Solo un número oculto y la promesa silenciosa de que, al abrirlo, nada volvería a ser igual. Al principio dudé. Mi dedo tembló sobre la pantalla. El archivo pesaba demasiado para ser una casualidad. Y algo, llámalo intuición, llámalo miedo, llámalo destino, me dijo que aquel video no venía de un desconocido. Venía de alguien que sabía algo. De alguien que quería que yo lo supiera. Y que había elegido justamente ese día para mostrármelo. Lo abrí. La imagen tardó unos segundos en enfocar, como si la propia memoria se resistiera a devolverme aquello. Pero cuando lo hizo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Andrés. Lucía. Ellos dos. En una habitación que reconocí al instante. El salón de mi antigua casa. Mi casa. El lugar donde yo cocinaba, reía, dormía, amaba. Era su primer encuentro. El verdadero. El que él siempre negó. El que ella fingió olvidar. El momento en el que todo comenzó. Antes de las mentiras. Antes de las discusiones. Antes de la ruptura. Un encuentro que había ocurrido cuando Andrés aún estaba casado conmigo. Cuando íbamos a terapia de pareja. Cuando él me decía: confía en mí. El video estaba grabado desde un ángulo extraño, como si alguien hubiese colocado la cámara detrás de la estantería del salón. Una grabación clandestina, secreta, cuidadosamente escondida. Y, sin embargo, no era eso lo que me heló la sangre. Fue la fecha que aparecía en una esquina. Una fecha que yo conocía de memoria. Una fecha que había marcado mi vida. 14 de enero. Un año antes de la separación. El día que Andrés me juró, mirándome a los ojos, que jamás me traicionaría. El mismo día que yo le preparé su plato favorito para volver a conectar. Ese día. Él no estaba solo. No estaba trabajando. No estaba pensando en nosotros.
Estaba, con ella. Lucía. Su mejor amiga. La mujer en la que yo había confiado. La mujer que yo había abrazado tantas veces. La que me decía que Andrés te quiere, solo está agobiado. La imagen se volvió borrosa por mis lágrimas. El sonido, aunque bajo, era suficiente para romperme. Risas. Susurros. Tonos íntimos que solo deberían existir entre dos personas que se aman. Y yo. Yo observándolo todo desde un presente donde ya no quedaba nada de aquello. Cuando el video terminó, mis manos estaban heladas. Mi respiración, cortada. Mi mundo, otra vez al borde del precipicio. Y entonces lo entendí. Ese video no era un castigo. Era una advertencia. Una revelación. Una llave. Alguien quería que yo supiera la verdad completa. Alguien que había estado observando, esperando, callando durante años. Alguien que conocía más de mi matrimonio que yo misma. Y ese alguien había elegido el día de su boda para empezar a hablar. Lo que entonces no sabía era que aquella grabación sería solo la primera pieza de un puzzle enorme, doloroso y, a la vez, liberador. Un puzzle que me llevaría a descubrir verdades que nunca imaginé, y secretos que habían sido enterrados bajo capas de mentiras, lealtades falsas y silencios muy bien pagados. Pero eso aún estaba por venir. El silencio después del video no era un silencio normal. Era un silencio espeso, casi físico, como si la habitación se hubiera llenado de una niebla invisible que me impedía pensar con claridad. Me quedé allí, sentada en el sofá, inmóvil, con el móvil aún en la mano, mientras una única pregunta retumbaba en mi cabeza. ¿Quién me envió esto? No era una casualidad. No podía serlo. El archivo no llegó por error, ni era un spam extraño. Ese video llevaba guardado años en algún lugar, esperando. Alguien lo archivó, lo protegió, lo ocultó. Y ese alguien decidió liberarlo justamente el día de la boda de Andrés y Lucía. Demasiada precisión para ser azar. Demasiada intención para ser inocencia. Respiré hondo, intentando morderme los temblores. Había pasado por muchos momentos dolorosos desde mi divorcio, pero esto era distinto. No era tristeza. No era nostalgia. Ni siquiera rabia. Era algo más afilado. Una mezcla de miedo y anticipación. Como si una puerta que llevaba años cerrada se estuviera abriendo lentamente, dejando escapar un aire frío que nunca esperé volver a sentir. Me levanté del sofá con la sensación de caminar sobre cristales rotos. Cada paso, una punzada. Cada pensamiento, un mar de posibilidades. Fui a la cocina, necesitaba agua. O vino. O los dos. Pero cuando abrí el grifo, la primera gota que cayó resonó como un disparo en la casa vacía. Ese eco me hizo reaccionar. Aquel no era un día cualquiera. Aquel no debía ser un día cualquiera. Había dos opciones. Fingir que no había visto nada. O enfrentar lo que fuera que el universo, o quien fuera que me había escrito, estaba intentando mostrarme. Y aunque mi yo cansado ansiaba desaparecer, mi yo herido quería saber. Necesitaba saber. Volví al móvil. El mensaje decía simplemente: archivo recibido. Revisa tu correo. Fruncí el ceño. Ni saludo, ni explicación, ni firma. Nada. Solo esa frase, casi robótica, casi calculada. Abrí mi bandeja de entrada, con los dedos fríos, temiendo encontrarme con algo aún peor. Y ahí estaba. Un correo marcado como nuevo. Sin asunto. Sin nombre de remitente, solo una dirección extraña compuesta de números y letras que no tenían sentido. Lo abrí. Dentro, una única frase. No fue su primer encuentro. Fue solo el primero que grabé. Sentí un vuelco en el estómago. Un mareo leve. Como si la frase hubiera venido acompañada de un puñal. Esto no solo confirmaba que había más videos. Esto confirmaba que el remitente había estado presente. Que no era una persona que escuchó rumores. Ni alguien que imaginó cosas. No. Era alguien que vio, que escuchó, que registró. Alguien cercano. Demasiado cercano. Debajo de la frase había un botón. Descargar archivos adicionales. 3.
Me quedé mirando ese botón durante casi un minuto entero. 3 nuevos archivos. 3 nuevas verdades. 3 nuevas puñaladas. ¿Podía soportarlo? ¿Debía soportarlo? Porque hasta entonces, toda la historia de mi matrimonio roto había estado basada en fragmentos, sospechas, intuiciones dolorosas que siempre terminaban en negaciones suaves o discusiones sin final. Pero ahora cada archivo que abría era una pieza sólida e irrefutable del mapa de traición que había vivido sin saberlo. Y un pensamiento empezó a germinar dentro de mí. ¿Y si esto no fuera solo una revelación? ¿Y si fuera una advertencia? ¿O peor aún, una preparación? Algo en mi pecho se tensó. Me recosté en la silla y cerré los ojos un instante. Recordé cada vez que Lucía venía a casa. Cada vez que se reía con Andrés. Cada vez que yo pensaba qué suerte tiene de tener una amiga tan leal. Recordé los años de terapia de pareja. Las noches en las que me dormía llorando en el baño para no despertarlo. Recordé la sensación de perderlo lentamente. Sin entender por qué. Pero ahora todo encajaba. Todas las piezas sueltas que nunca logré ordenar empezaban a alinearse con una claridad dolorosa. Suspiré. Y abrí el enlace. Se abrió una carpeta en la nube. 3 videos. Todos con fechas. Todos durante mi matrimonio. Y entonces lo vi. Algo que me heló de inmediato. Los 3 videos tenían nombres muy específicos. Primer aviso. Segunda oportunidad. La decisión. No eran títulos aleatorios. No eran nombres puestos al azar. Había intención. Había narrativa. Había mensaje. Me quedé petrificada. Esos nombres no eran casuales. Eran escalones. Una progresión. Una historia dentro de la historia. Como si quien los grabó hubiera estado esperando el momento exacto, para que yo entendiera algo. Pero, ¿qué? ¿El grado de traición? ¿La duración? ¿La profundidad? ¿O otra cosa? Y entonces, en ese mismo instante, el móvil vibró otra vez. Otro mensaje del número oculto. Solo una frase. Una que hizo que mi garganta se cerrara. Ten cuidado con en quien confías ahora. Y sin darme tiempo a procesarlo, llegó un segundo mensaje. No todos los que están a tu lado quieren ayudarte. Mi piel se erizó. Mi casa, tan silenciosa, de repente se sintió demasiado grande. Demasiado vacía. Demasiado expuesta. Me acerqué a la ventana y corrí ligeramente la cortina, con un gesto que no sabía que tenía dentro. Miré la calle. Nada extraño. Nadie sospechoso. Ningún coche con el motor encendido. Nada que delatara vigilancia. Pero la sensación permanecía. Un cosquilleo en la nuca. Un aviso primitivo. No estaba sola. No del todo. No emocionalmente. No, quizá físicamente. Me aparté de la ventana. Volví al ordenador. Los videos estaban ahí. Inertes, silenciosos, esperando. Y supe que, si los veía, ya no había retorno. Pero también supe que, si no los veía, esa sombra de duda me perseguiría siempre. Así que hice clic en el primero. Primer aviso. La pantalla se puso negra durante 2 segundos. El audio empezó antes que la imagen. Pasos. Una voz masculina. Una puerta que se abre. Y al aparecer la imagen, mi corazón se detuvo. Porque la habitación no era un lugar cualquiera. Era la oficina de Andrés. La del despacho de abogados. Un lugar donde yo nunca entré. Un lugar donde Lucía, sin embargo, entraba todas las semanas. Y allí estaban. Ellos dos. Sentados demasiado cerca. Hablando demasiado bajo. Mirándose demasiado tiempo. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante era el ángulo desde el que estaba grabado. Un ángulo alto. Elevado. Como si la cámara estuviera puesta. En una esquina concreta del despacho. Un rincón al que solo una persona tenía acceso. Solo una. Y cuando ese pensamiento cruzó mi mente, algo encajó con un chasquido interno. Algo que no quería aceptar.
Algo que me obligaba a preguntarme, con un escalofrío involuntario. ¿Y si el remitente no era un desconocido? ¿Y si era alguien del círculo de Andrés? O peor aún, ¿alguien de mi propio círculo? Porque había una persona. Una sola. Que tenía acceso a mi casa y también a la oficina de Andrés. Una persona que jamás habría sospechado. Una persona que, sin saberlo, podría ser la clave de todo. Pero su nombre, ese nombre, todavía no estaba listo para salir a la luz. No en ese momento. Aún quedaban verdades por escupir, mentiras por romper, máscaras por caer. Y yo estaba a punto de descubrir que la traición tenía muchas capas. Y que Andrés y Lucía no eran los únicos culpables en esta historia. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, no dormí nada. La madrugada me encontró sentada en el mismo lugar, con las luces apagadas, rodeada por la penumbra y con el móvil aún en la mano, como si soltarlo fuera peligroso. El video, ese primer archivo, primer aviso, seguía reproduciéndose en mi cabeza una y otra vez. La mirada de Andrés hacia Lucía. La risa contenida. El roce accidental de su mano sobre la de ella. La complicidad. Dolía. Pero lo que más dolía no era verlos juntos. Era entender que lo hicieron durante años mientras yo estaba a su lado. Y que alguien más lo sabía. Alguien que me estaba enseñando, pieza por pieza, el rompecabezas completo. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué justo ahora? La frase del último mensaje seguía clavada en mi mente. Ten cuidado con en quien confías ahora. Y el eco del segundo mensaje continuaba presionando. No todos los que están a tu lado quieren ayudarte. Me levanté, incapaz de seguir quieta, y caminé hasta el baño. Encendí la luz. El reflejo en el espejo parecía el de otra persona. Ojeras profundas. Los ojos enrojecidos. El cabello revuelto. Era irónico. Tenía el aspecto de una mujer destrozada. Y sin embargo, esa mañana, me sentía más despierta que nunca. Me lavé la cara con agua fría como si así pudiera lavar también la angustia. Me puse ropa cómoda. Y me quedé de pie en el pasillo, respirando. Tenía que decidir. ¿Me convertía en espectadora de mi propia vida? ¿O empezaba a actuar? La respuesta llegó sola. Fui directa al ordenador y abrí de nuevo la carpeta con los 3 videos. Ya había visto el primero. Quedaban 2 más. Pero antes de verlos decidí hacer algo que llevaba horas rondando mi cabeza. Investigar el remitente. La dirección del correo no era normal. No tenía nombre. No tenía dominio conocido. Parecía una cadena generada, automáticamente. Busqué la dirección en filtros, foros, bases de datos de spam. Nada. Ni un solo resultado. Busqué el número que me había enviado los mensajes. Tampoco existía. Era un número enmascarado. Enrutado. Protegido. El remitente quería ser invisible. Lo había planificado. No era improvisado. Esto llevaba tiempo preparándose. Suspiré. Y fue entonces cuando pensé en ella. La única persona, la única, que conocía cada detalle de mi matrimonio. Cada discusión. Cada reconciliación. Cada lágrima. Cada sospecha. La única que venía cuando yo no podía más. La que me traía sopa cuando Andrés viajaba. La que me ayudaba a empacar cuando al fin me atreví a cambiarme de casa. La única que tenía llaves de mi casa antigua. Y también de mi casa nueva. La única que había trabajado, durante años, como asistente administrativa en el mismo edificio donde Andrés tenía su despacho. La única que tenía acceso a todos, absolutamente todos los rincones de mi vida. Claudia. Mi mejor amiga desde la universidad. Mi confidente. Mi persona favorita. Mi familia elegida. La idea me revolvió el estómago. No podía ser ella. No, imposible. Claudia me había acompañado cuando descubrí la infidelidad. Ella había llorado conmigo. Ella había sido quien me dijo que merecía algo mejor. Ella era quien me obligaba a comer cuando yo no quería hacerlo. Ella era quien revisaba mis redes para que no viera nada que me lastimara. Ella siempre estuvo ahí.
Demasiado ahí. Pero justo por eso, demasiado cerca, era imposible ignorarla ahora. Aunque doliera. Aunque fuera absurdo. Aunque destruyera todo lo que alguna vez pensé que era amistad. Tomé el móvil. Abrí WhatsApp. Busqué su nombre. Claudia aparecía en línea. Eso me sorprendió. Era temprano. Muy temprano. Le escribí. ¿Estás despierta? 3 segundos después, llegó su respuesta. Sí, todo bien. Sentí un escalofrío. Claudia nunca contestaba tan rápido. Nunca. Excepto cuando algo importante pasaba. Excepto cuando ella ya sabía que yo la necesitaría. Escribí. Necesito verte. Es urgente. Su respuesta llegó en menos de 10 segundos. Voy en camino. Dame 20 minutos. Borré el mensaje antes de abrirlo. Fui a la ventana. Un coche pasó. Un perro ladró. La mañana era normal para el mundo. Pero no para mí. Mientras esperaba a Claudia, decidí ver el segundo video. Segunda oportunidad. Hice clic. La pantalla mostró lo que parecía ser un estacionamiento subterráneo. Oscuro. Siniestro. Con los tubos de luz parpadeando. Andrés llegó primero. Miraba su reloj. Parecía nervioso. Luego apareció Lucía. Venía con una carpeta en la mano. Llevaba una chaqueta larga. Miró alrededor. Y se acercó. La cámara estaba fija. Grabando sin prisa. Sin moverse. Como si nadie la sujetara. Como si estuviera instalada en una columna. Ese detalle era importante. Alguien con acceso interno la puso ahí. Los dos empezaron a hablar en voz baja. El audio no era bueno. Pero se distinguían palabras sueltas. Conmigo. No podemos. Ella. No como piensas. Mi corazón latía fuerte. El estómago se me apretaba. Quería escuchar cada sílaba, pero la mala calidad del sonido era frustrante. De pronto, Lucía tomó a Andrés del brazo. Él se acercó. Y en vez de besarse como en el primer video, se quedaron en silencio. Sus rostros a centímetros. Él dijo algo. Y ella lloró. Era una escena íntima. Demasiado íntima. Pero no romántica. Se veía angustia. Se veía culpa. Se veía algo más profundo. Y entonces Andrés hizo algo que me dejó helada. La abrazó como si se abrazara a sí mismo. Con desesperación. Con miedo. Con algo oscuro detrás. Aquello no parecía una simple aventura. Aquello parecía un pacto. Un secreto compartido. Una carga enorme. Algo mucho más grave que una infidelidad. Y entonces, la cámara, instalada de forma perfecta, captó algo que ninguno de ellos notó. Un tercer coche. Con las luces apagadas. Estacionado lejos. Alguien dentro. Grabando también. Mi sangre se heló. Había 2 grabaciones de ese encuentro. 2 ángulos. 2 personas vigilando. O quizás solo una persona. Controlando ambas cámaras. Y cuando la escena terminó, cuando los dos se fueron por separado, la cámara siguió grabando unos segundos más. Y justo cuando estaba a punto de detener el video, escuché un ruido. Un golpe suave. Como el clic de una puerta de coche. Y una figura borrosa saliendo del vehículo estacionado atrás. La resolución no permitía distinguir quién era. Pero sí pude distinguir algo. Esa persona era pequeña de estatura. Delgada. Con el cabello recogido en una coleta alta. Mi respiración se cortó. Claudia siempre usaba una coleta alta. Siempre. Pero no era suficiente para acosarla. Era una característica demasiado común. Además, ¿por qué Claudia haría algo así? ¿Por qué grabaría a Andrés? ¿Por qué me enviaría los videos después de tantos años? ¿Y por qué justo el día de la boda? Nada tenía sentido. O quizás sí. Quizás demasiado. El timbre sonó. Pegó en mis nervios como un latigazo.
Me levanté. Fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. Era Claudia. Sonreía. Como si no fuera consciente de nada. Respiré hondo. Abrí la puerta. Ella entró. Llevaba café. Y una bolsa con panecillos. Como siempre. Mi garganta se tensó. Ella dejó las cosas en la mesa, se giró hacia mí. Y me abrazó. Ese abrazo, normal, suave, familiar, me hizo temblar. Porque por primera vez en años. No sabía si abrazaba a mi amiga. O a mi enemiga. Me separé lentamente. Claudia me miró a los ojos. ¿Qué pasa? Estás pálida. ¿Has visto algo? Y en ese instante, esa última pregunta me perforó. ¿Cómo sabía que yo había visto algo? Su expresión cambió. Pero muy poco. Apenas un matiz. Lo suficiente para aterrarme. Y entonces lo comprendí. Hay secretos que se esconden tanto que se vuelven invisibles. Hasta que uno sabe dónde mirar. Claudia tenía la mirada de alguien que sabía demasiado. Y yo ya no podía ignorar la posibilidad más oscura. Quizá Andrés y Lucía no fueron los únicos que me traicionaron. Quizá Claudia. Estuvo siempre en el centro de todo. Claudia estaba en mi cocina como si nada. Como si no llevara 20 años siendo la guardiana silenciosa de mi vida. Como si no acabara de entrar en mi casa en el peor momento posible. Como si su presencia no me erizara la piel ahora de una forma completamente distinta. La observé mientras abría la bolsa de panecillos, meticulosa, ordenada, casi ritual. Siempre hacía lo mismo, colocaba todo en la mesa de forma perfecta, como si ese gesto, esa rutina tan insignificante, la anclara al mundo. Como si le diera control. Y de pronto, me di cuenta de que nunca antes había visto eso como lo que realmente era. Control. Claudia estaba en todo. En cada crisis. En cada decisión. En cada caída. En cada reconciliación con Andrés. En cada pelea. En todo. Respiré hondo, intentando no mostrar la tensión que crecía en mi estómago. ¿Qué ha pasado? Me preguntó ella, dejando un café frente a mí. La forma en la que lo dijo. Tan suave, tan alerta, tan calibrada. No era casual. Era como si estuviera tomando nota mental de cada detalle. De mi ropa. De mi gesto. De mis manos temblorosas. Me odié por un instante. Por no haberlo visto antes. Me senté, porque no confiaba en mis piernas. Claudia, empecé, ¿recuerdas lo de la boda de Andrés? Ella bufó, molesta. ¿Por qué habríamos de hablar de ese par de payasos? Dijo, con una indignación que habría parecido sincera hace unos días, pero que ahora sonaba, ensayada. La estudié en silencio. Claudia me miró con esa atención que siempre me había parecido un gesto de cariño, pero que ahora percibía como una lupa. Una lupa sobre mí. ¿Ha pasado algo? Preguntó otra vez. Lo dijo con demasiada rapidez. Demasiada insistencia. Y entonces lo entendí. No era preocupación. Era urgencia. Claudia quería saber qué sabía yo. Qué había visto. Qué piezas tenía en mis manos. Y eso significaba una sola cosa. Ella ya conocía esas piezas. Pero tenía que estar completamente segura. Tenía que jugar bien. Así que bajé la mirada y dije. Recibí un correo, uno raro. Con información, de Andrés. Intenté sonar confusa, vulnerable, torpe. Como si me sintiera perdida. Claudia no parpadeó. Ese fue el primer indicio real. Ella no se sorprendió. No reaccionó. No hizo ningún gesto espontáneo. Solo dijo. ¿Qué información? Y lo dijo demasiado rápido. Con demasiado hambre. Ahí estaba. El primer gesto real. El primer error de Claudia. Ella sabía que había información. Y sabía que era importante. Pero no sabía cuál. Y eso, la inquietaba. Decidí tensar la cuerda un poco más. Videos, susurré. Ella apretó los labios, muy levemente. Tan levemente que cualquiera que no estuviera buscándolo habría pasado de largo.
Pero yo lo vi. Claudia estaba molesta. Molesta de verdad. Molesta porque ahora lo sabía yo. ¿Videos de qué? Insistió, con un tono que pretendía sonar neutral, pero tenía la rigidez de un cable a punto de romperse. Yo di un sorbo al café. Me ardió en la garganta. De Andrés, con Lucía, murmuré. Claudia se reclinó en la silla. Respiró hondo. Demasiado hondo. Casi teatral. Pero no dijo palabra. Ese silencio fue más revelador que cualquier frase. Porque ese silencio no era el silencio de alguien sorprendido. Era el silencio de alguien que temía que su castillo de cartas empezara a caerse. Se me heló el pecho. Durante años, yo había confiado en Claudia más que en nadie. Más que en Andrés. Más que en mis padres. Más que en mí misma. Y ahora estaba viendo una versión suya que jamás imaginé. Una Claudia que analizaba. Que calculaba. Que medía mis palabras. No era mi amiga. Era un observador. Era una sombra. ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de mi separación? ¿Desde antes de la infidelidad? ¿Desde siempre? ¿Y qué dicen esos videos? Preguntó por fin, rompiendo su silencio. Dijo que dicen. No que muestran. Como si supiera que no mostraban una simple infidelidad. Una frase. Una sola frase, y cambió mi percepción del pasado entero. Porque nadie que no supiera lo que contenían esos videos habría dicho eso así. Y entonces, por primera vez desde que Claudia entró, tuve miedo de verdad. Un miedo visceral. Ella no quería ayudarme. No quería consolarme. Quería controlar la información. Quería anticiparse. Quería saber qué parte del secreto se me había revelado. Me aclaré la garganta. No estoy segura, mentí. La imagen era mala. La forma en que Claudia me miró me provocó un escalofrío. Una mirada dura, serena, casi profesional. Una mirada que nunca antes me había dirigido. Fue como ver a un desconocido en la piel de una amiga. Por primera vez pensé algo que me dañó profundamente. No la conozco. No conozco a Claudia. Nunca la conocí. Ella soltó. Puedo ayudarte a revisarlo si quieres. Y esa frase. Esa oferta aparentemente inocente. Tenía un subtexto escalofriante. Dámelos. Necesito ver cuánto sabes. Necesito asegurarme. Necesito controlarlo. Me recargué en la silla, fingiendo agotamiento. No, no quiero verlos otra vez. No puedo. Claudia me observó. Sus ojos se entrecerraron apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que yo entendiera. No me creía. Y eso significaba que no podía quedarme sola con ella en mi casa. No podía bajar la guardia. No podía confiar en la mujer que, hasta ayer, era mi hermana del alma. Mis manos sudaban. Voy a darme una ducha, dije. Ella asintió. Pero no se levantó. No se movió. Se quedó ahí. Inmóvil. Esperando. Vigilando. Y yo tuve la certeza absoluta. Claudia no había venido a consolarme. Ni siquiera a curiosear. Había venido a controlar el daño. A evaluar qué tanto podía perder. Qué tanto podía descubrir yo. Qué tanto podía desmoronarse lo que fuera que llevaba años ocultando. Me refugié en el baño. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé en el lavabo. Respiré. Y fue allí, con el sonido del agua del grifo para simular normalidad, cuando me atreví a mirar mi móvil. Una nueva notificación. Del remitente desconocido. Ya la tienes cerca. No confíes en ella. El mensaje llegó. Mientras Claudia estaba en mi cocina. A escasos metros de mí. Cerré la pantalla. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Todo lo que creía saber. Todo lo que había supuesto. Estaba invertido. Y entonces llegó un tercer mensaje, que me hizo sentir frío en los huesos. Necesitas hablar conmigo. Pero no aquí. No con ella cerca. Seguido de una dirección. Un lugar. Un sitio que conocía demasiado bien.
El edificio donde Andrés tenía su despacho. El remitente quería verme. A solas. Face to face. Y si podía enviarme un mensaje justo cuando Claudia estaba conmigo. Significaba que estaba cerca. Muy cerca. Demasiado. Y la pregunta inevitable llegó como un puñal. ¿Quién me estaba protegiendo realmente? ¿Y de quién? Porque tal vez. Solo tal vez. La traición más grande de mi vida no fue la de Andrés con Lucía. Sino una traición que llevaba años creciendo en silencio. Desde la persona en quien más confiaba. Claudia. Perfecto, continúo exactamente donde lo dejamos con el siguiente episodio del guión para el título. Mi esposo me engañó con su mejor amiga. El día de su boda con ella, recibí un video de su primer encuentro. La mañana del sábado amaneció extrañamente silenciosa. No había tráfico, no había pájaros, no había ruido dentro de mi cabeza. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. El día en que él se casaría con ella. No conmigo. No con la mujer con la que compartió una década entera. No con la persona que lo sostuvo cuando su padre murió. No con la que pagó la mitad de la casa. No con la que pospuso sus sueños para sostenerlos de él. No. Ese día él se casaba con Lucía, su mejor amiga, su confidente, su sombra, su amante. Y yo ni siquiera sabía qué hacer conmigo misma. Me desperté en un sofá que no era mío. La casa de mi hermana todavía olía a café porque ella siempre se despertaba antes del amanecer. Me cubrió con una manta, como siempre hacía desde que éramos niñas, y dejó una nota. Si quieres ir, no te juzgaré. Si no quieres ir, tampoco. La boda era en una finca a las afueras de la ciudad. El mismo lugar donde él y yo soñamos casarnos alguna vez. Yo nunca quise reservar ese sitio porque me parecía demasiado caro. Él decía que valía la pena. Que nuestro amor lo merecía. Pero al final, ese sueño se lo dio a otra. No planeaba ir. No quería ir. No debía ir. Pero el universo tiene una forma retorcida de arrastrarte hacia donde más te duele. A media mañana, mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje. Un solo archivo. Un video. Mi corazón se paralizó cuando leí el texto que lo acompañaba. Antes de que empiece la ceremonia, deberías ver esto. Pensé que sería alguna crueldad de Lucía, alguna provocación. O quizá un error. Pero cuando abrí el video, la imagen tardó unos segundos en aclararse. La cámara estaba oculta, con un ángulo torcido, como grabada detrás de una lámpara o una estantería. Reconocí la habitación de inmediato. Era la habitación de hotel donde celebramos nuestro aniversario número 7. La misma cama donde él me prometió que jamás me traicionaría. Donde lloramos juntos cuando creímos que no podríamos tener hijos. Donde me juró que yo era su persona. Y ahí estaba él. Con Lucía. Pero no era una escena sexual. Era peor. Él le decía. Ojalá pudiera decirle la verdad, pero no quiero lastimarla. Esperaré el momento adecuado. Ella no lo entendería. Tú eres lo que siempre quise. Y Lucía respondía. Lo único que me preocupa es que vuelva contigo cuando se arrepienta. Ella es demasiado buena. No se merece esto, pero tampoco tú la amas. Mentiras envueltas en dulzura. Traición disfrazada de preocupación. Mi vida reducida a una conversación clandestina. Pero lo que vino después, eso me destruyó. Lucía dijo. Si quieres que esto funcione, si quieres que seamos tú y yo, tienes que sacarla de tu casa. Para siempre. El video terminó ahí. Mis manos temblaban. Mi respiración era un hilo cortado. La manta resbaló al suelo. ¿Era posible que ellos hubieran planeado echarme de mi propia vida? ¿Que aquello no había sido un arrebato emocional sino un plan meticuloso? ¿Y quién había grabado eso? ¿Quién me lo enviaba hoy, justo antes de la boda? A las 12:47 recibí otro mensaje. Si quieres la verdad completa, ven a la finca. Te estaré esperando. No firmaron. No dijeron quiénes eran. Pero el tono. El momento. La grabación. Todo apuntaba a una cosa. Alguien más sabía lo que ellos habían hecho.
Y alguien quería que yo lo descubriera. No estaba lista. No quería enfrentar ese mundo podrido otra vez. Pero tampoco podía quedarme sentada sin saber qué me estaban ocultando. Me puse de pie, respiré profundamente y me miré en un espejo pequeño junto a la puerta. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, y la piel pálida de tanto llorar. Pero había algo distinto en mi mirada. Algo que no vi en meses. Algo que parecía renacer desde las cenizas. Determinación. Ese día no iba a llorar en silencio. Ese día no iba a esconderme tras el dolor. Ese día yo iría a la boda. No como invitada. No como víctima. Sino como la dueña de la verdad. A las 13:22 tomé un taxi y marqué la dirección de la finca. El conductor me miró por el espejo retrovisor y preguntó amablemente: ¿asistiendo a una celebración? Sonreí, pero fue una sonrisa afilada. Algo así. Mientras avanzábamos por la carretera, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Llegaré antes que ellos. Te espero en la entrada del jardín trasero. Solo tú. No confíes en nadie. Sentí un nudo helado en el estómago. No sabía si me dirigía hacia la verdad. O hacia una trampa. Pero algo dentro de mí ya había tomado una decisión inquebrantable. Ese día, pase lo que pase, terminaría lo que empezaron. Y yo estaba lista. El taxi se detuvo frente a la finca con un frenazo suave, casi respetuoso, como si el conductor percibiera que aquel lugar no era uno para celebraciones, sino un campo de batalla emocional. La finca se veía igual de perfecta que la última vez que la visité con él: jardines impecables, fuentes brillantes, flores coordinadas por colores, y un cartel enorme en la entrada principal. Bienvenidos a la boda de Lucía y Daniel. Mi corazón se apretó al ver su nombre junto al de ella. Durante años soñé con ver mi nombre allí. Nunca imaginé que sería una invitada invisible de una farsa tan cruel. Pagué el taxi y comencé a caminar hacia el lateral de la finca, donde quedaba el jardín trasero. Era un área menos transitada, con menos decoración y más árboles. El mensaje decía: solo tú. No confíes en nadie. Mi mente daba vueltas. ¿Quién podía querer ayudarme? ¿Quién habría grabado aquel video? ¿Y por qué ahora, justo el día de la boda? La curiosidad me jalaba hacia adelante, aunque el miedo me mordía los talones. Cuando llegué al jardín trasero, no vi a nadie al principio. Solo una glorieta pequeña, rodeada de rosales blancos. Los pétalos se movían suavemente con la brisa. Me quedé quieta, escuchando. Nada. Ni pasos, ni voces, ni movimiento. Tomé mi teléfono, revisé el mensaje nuevamente. Era esa ubicación. No había duda. Hola. Llamé, en voz baja pero firme. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Por un segundo, pensé que había sido una broma cruel más. Otra humillación. Otra caída emocional desde un edificio donde nunca debí subir. Pero entonces escuché un crujido suave, como una rama rompiéndose. Me giré de golpe. Y ahí, entre los rosales, salió una figura que nunca esperaba. No era un hombre. No era un desconocido. No era un trabajador de la finca. No era nadie de la familia de él. Era una mujer. Una mujer joven, de aspecto nervioso, ojos rojos por haber llorado, y cabello recogido de forma apresurada. Vestía ropa sencilla, muy distinta a la elegancia que se veía en la zona principal de la boda. Cuando la reconocí, mi estómago cayó como una piedra. ¿Tú? Susurré, completamente atónita. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sus manos temblaban. Su voz salió rota. Perdóname, por favor. Tenía que hablar contigo antes de que todo esto siguiera. No soportaba callarlo más. Era Marta. La hermana de Lucía. La misma que siempre me trató con una mezcla de amabilidad y culpa. La misma que jamás me miró a los ojos cuando Daniel me dejó. La misma que desapareció de mis redes sociales después del divorcio. Pero ahora estaba frente a mí. Sudando. Pálida. Respirando como si hubiera corrido una maratón. ¿Qué haces aquí?
Pregunté con un tono que yo misma no reconocí. Vine a detener esta boda, dijo ella, tragando saliva con dificultad. O al menos, a decirte la verdad. Toda la verdad. Mis piernas se tensaron, preparándose para lo que fuera. Mi garganta se cerró. Fui yo quien grabó ese video, confesó. Fui yo quien te lo envió hoy. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Tú? ¿Pero por qué? Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, rápidas, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para salir. Porque mi hermana y Daniel te destruyeron, sollozó. Y yo fui testigo de todo. De cada mensaje. De cada mentira. De cada vez que te culpaban por cosas que nunca fueron tu culpa. Mi pecho se apretó. ¿Y nunca dijiste nada? Ella negó con la cabeza, temblando. Tenía miedo. Ellos me usaron. Me manipulaban. Y pensé que si hablaba, arruinaría mi relación con mi familia. Pero ahora van a casarse. Y no puedo seguir siendo parte de esto. Se abrazó a sí misma, como si quisiera sostenerse en pedazos. Tú no sabes la peor parte, añadió, bajando la voz aún más. Ellos no solo te engañaron. Nunca fue un error. Ni una caída. Ni un impulso. ¿Qué quieres decir? Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. Marta respiró hondo, como quien se prepara para saltar desde una altura peligrosa. Daniel y Lucía llevan juntos, mucho antes de que tú lo descubrieras. Tuvieron un plan desde el principio. ¿Y lo que te hicieron? Lo de sacarte de la casa. Lo de manipularte para que creyeras que estabas imaginando cosas. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, su voz se partió. Nada de eso fue espontáneo. Fue planeado. Durante meses. Un silencio pesado, opaco, casi mortal cayó entre nosotras. Sentí mi corazón golpearme el pecho tan fuerte que pensé que se rompería. ¿Qué estás diciendo exactamente? Pregunté con la voz más baja que nunca en mi vida. Marta tragó saliva. Estoy diciendo que la persona con la que compartiste tu vida. La persona a la que amaste durante tantos años. La persona por la que todo diste. Hizo una lista. Un plan. Una estrategia para dejarte. Y Lucía lo ayudó. Desde el principio. Mis manos comenzaron a arder. No sabía si era rabia, dolor o una mezcla tóxica de ambos. El mundo giraba, pero yo me quedé quieta. ¿Por qué me dices esto ahora? Susurré. Marta respiró hondo. Porque hoy se sabrá la verdad. Y porque lo que viene. Cree que solo tú podrás soportarlo. La miré fijamente. ¿Qué viene? Ella dio un paso atrás, nerviosa, y dijo. Tienes que entrar a la boda. Y cuando veas lo que está por ocurrir, entenderás por qué te llamé. Mi piel se erizó. ¿Qué va a pasar, Marta? Ella me miró con ojos redondos, brillantes de miedo. No puedo decirlo aquí. Lucía lo está ocultando. Daniel no sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, ¿quién sabe? Ella tragó saliva. Yo. Y la persona que hizo ese video que recibiste hoy. La habitación me dio vueltas. Pero si el video lo hiciste tú. Ese, murmuró ella, no es el único video. Y en ese instante, un grito lejano estalló desde la zona principal de la ceremonia. Marta dio un brinco. Empezó. Gimió. Tienes que entrar ya. Yo la agarré del brazo. Dime qué está pasando. Ella me miró con desesperación pura. Si no entras ahora, será demasiado tarde. Y entonces, sin dar más explicaciones, Marta echó a correr hacia la parte delantera de la finca. Yo, paralizada por un segundo, sentí que algo gigantesco estaba a punto de desmoronarse. No sabía qué verdad iba a revelarse. No sabía si era una trampa. No sabía si era justicia divina. Pero sí sabía una cosa. No iba a permitir que mi historia terminara sin enfrentar lo que ellos habían construido sobre mis ruinas. Respiré hondo. Y caminé hacia la ceremonia.
El sonido del grito que resonó desde la zona principal de la boda todavía vibraba en mis oídos mientras caminaba por el sendero de piedra hacia donde comenzaba la ceremonia. Cada paso se sentía lento, pesado, como si mis piernas estuvieran moviéndose dentro de agua espesa. El jardín delantero estaba decorado con una ostentación que, meses atrás, habría reconocido al instante como el estilo de Daniel, impecable, caro, perfectamente calculado para causar impresión. Columnas blancas falsas, una alfombra marfil que llevaba hasta el altar, pétalos de rosas esparcidos con precisión matemática, y un arco floral tan cargado que parecía a punto de venirse abajo. La gente murmuraba. Se miraban entre ellos. Algunos se levantaban de sus sillas. Otros señalaban hacia el interior del edificio principal, nerviosos. Algo había ocurrido. Algo grande. Algo que Marta sabía que iba a pasar. Mi corazón latía como un tambor. Me quedé detrás de un seto, tratando de observar sin ser vista. Y entonces lo vi. Daniel. De pie en el centro del pasillo, con el traje gris oscuro que él siempre decía que era el que lo hacía ver más seguro. Su corbata estaba torcida, su cabello despeinado como si hubiera pasado la mano por él varias veces. Sus ojos recorrían a la gente con una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Quién ha sido? Gritó, con la voz quebrada por la furia. ¿Quién ha hecho esto? La multitud se removió inquieta, pero nadie respondió. Yo no entendía nada. La música había dejado de sonar. Los invitados murmuraban entre ellos. Las damas de honor estaban pálidas, murmurando palabras tensas y rápidas. Estaba pasando algo, antes incluso de que Marta hablara conmigo. Quise ver más, así que avancé unos pasos, manteniéndome entre la gente, lo más oculta posible. Nadie me reconoció. Nadie esperaba que yo estuviera allí, después de todo. Y fue entonces cuando vi a Lucía. Estaba junto a la mesa decorada donde reposaba su ramo. El maquillaje corrido por las lágrimas, el vestido blanco manchado por lo que parecía tierra o barro. Su madre trataba de consolarla, pero ella la apartó con violencia. Lucía estaba fuera de sí. «¡Apaga eso!», gritó, señalando hacia un lado del altar. Seguí su dedo. En una pantalla blanca, que originalmente estaba preparada para mostrar fotos de la historia de amor de la pareja, ahora se veía una imagen congelada. Un video. Un video proyectado delante de toda la boda. Mi sangre se heló al instante. Era el mismo archivo que yo había recibido esa mañana. El primer encuentro entre ellos. El beso en mi coche. La traición desnuda, cruda, sin filtro. Pero, no era exactamente el mismo momento. No era solo aquel beso. Era otro ángulo. Otra perspectiva. Como si alguien hubiera grabado desde más lejos. Como si alguien hubiera estado observando desde antes. Como si no solo hubiera un video. Sino varios. Todos proyectados a la vista de decenas de invitados. La traición pública. La humillación absoluta. De repente entendí la urgencia de Marta. La desesperación en su voz. El miedo en su mirada. Daniel estaba rojo, furioso, desesperado, gritando órdenes a los técnicos de sonido. «¡Quitad eso! ¡Quitadlo ya! ¡Es un montaje! ¡Es un montaje!», vociferaba. Pero nadie lo escuchaba. Nadie tenía el valor. O quizás, nadie quería detenerlo. Porque, en el fondo, todos sabían lo que era. Lucía temblaba, cubriéndose el rostro con ambas manos. Todo su mundo, ese mundo construido sobre mis ruinas, se desmoronaba delante de todos. Un murmullo creciente subió entre los invitados, como una ola que amenaza con tragarse la playa. «¿Viste eso? ¿Desde cuándo sería? ¿No estaba el casado entonces? ¿Y ella no era amiga de la esposa? ¡Qué vergüenza! ¡Qué abuso!». Las palabras no eran cuchillos en el aire. Eran dinamita. Y sus propias familias no sabían dónde mirar. Yo debía avanzar. Tenía que encontrar a Marta. Tenía que saber qué era aquello que ella no se atrevía a decirme. Pero en lugar de acercarme a ella, alguien se acercó a mí. Una mano tomó mi brazo con suavidad. Me giré. Era la abuela de Daniel. La misma mujer que siempre me abrazaba cuando llegábamos a las comidas familiares.
La que me decía tú eres lo mejor que le ha pasado a mi nieto. La que lloró cuando me fui. Sus ojos estaban húmedos, rojos, con una tristeza inmensa. Hija, susurró. ¿Por qué no nos dijiste nada? Mi respiración se detuvo. Ella sí me reconoció. A pesar de todo. A pesar del tiempo. A pesar del caos. Yo, intenté hablar, pero mi voz era un hilo. La abuela apretó mi brazo con más fuerza, como si necesitara sostenerse en mí para no caer. Vi el video, dijo. Pero no es solo eso. No es solo la infidelidad. Hay algo más. Mi corazón dio un salto. Los ojos de la anciana se movieron hacia el edificio principal, donde varios invitados empezaban a entrar apresuradamente. Lo que está pasando allí dentro, añadió, bajando la voz hasta casi un susurro, nadie está preparado para verlo. Ni siquiera tú, hija. El pecho se me encogió. ¿Qué está pasando dentro? Pregunté. Ella tragó saliva. Lucía, no es quien tú creías. Ni Daniel tampoco. Y hay algo que ellos ocultaron durante años, que ahora alguien decidió exponer. Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? Insistí. La abuela respiró temblorosa, mirando de un lado a otro como si temiera ser escuchada. Algo que, si lo hubiera sabido antes, jamás habría permitido que él te dejara. Jamás. Sentí un escalofrío. ¿Qué es? Repetí, casi sin aire. Ella negó con la cabeza. No puedo decirlo yo. Ven conmigo. Entra. Tienes que verlo con tus propios ojos. Mi estómago se torció. La abuela me tomó del brazo, con una mezcla de cariño y urgencia, y me guió hacia las puertas del salón principal. Justo antes de entrar, escuché un grito desgarrador proveniente del interior. Un grito masculino. Un grito, que reconocí al instante. Era Daniel. Y ese sonido no era de enojo. Ni de vergüenza. Era un grito de horror. El grito de Daniel resonó como un disparo dentro del salón principal. A pesar del bullicio, de los murmullos, de los pasos apresurados, aquel sonido cortó el aire con una fuerza casi física, como si hubiera desgarrado algo más que la atmósfera. La abuela de Daniel apretó mi brazo con una fuerza inesperada, casi dolorosa, mientras me guiaba hacia el interior. Prepárate, susurró. Nada vuelve a ser igual después de esto. La puerta se cerró tras nosotras, y el ruido externo quedó aplastado por un silencio denso, reverberante, como si todo el salón contuviera la respiración a la vez. Y entonces lo vi. El salón, decorado con cortinas color champaña y candelabros enormes, olía a flores frescas, perfume caro y tensión. Una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados se habían hecho a un lado, formando un semicírculo alrededor de la pantalla grande del fondo. Pero ya no mostraba el beso en mi coche. Ya no era la traición que yo conocía. Era otra cosa. Un video distinto. Una grabación que yo jamás había visto. Daniel estaba arrodillado en el suelo, justo delante de la pantalla, con las manos cubriéndose la boca. Lucía, pálida como la cera, estaba a varios metros de él, apoyada contra una columna, temblando como una hoja al viento. La madre de Lucía lloraba sin hacer ruido, su padre gritaba insultos hacia la cabina del DJ, y varios invitados grababan con sus teléfonos, ajenos por completo al desastre humano que tenían frente a ellos. Pero mis ojos estaban clavados en la enorme pantalla que dominaba la sala. Porque allí estaba la verdadera razón del grito. El video no mostraba un beso. Ni caricias furtivas. Ni una cama desordenada. Mostraba una oficina. La oficina de Daniel. Lo reconocí enseguida, sus estanterías, sus diplomas en la pared, la ventana con vistas al parque. La cámara enfocaba un escritorio. Y sobre ese escritorio, una carpeta de color azul oscuro. Una carpeta que llevaba un sello. Un sello que yo conocía demasiado bien. El sello del bufete donde Daniel trabajaba cuando aún era mi marido. La voz que se escuchó en el video no era la de Daniel. Era la de un hombre mayor, firme, con un tono profesional, casi clínico. Daniel, tienes que deshacerte de esto. Si alguien lo encuentra, estás acabado. La cámara tembló un poco, como si quien grabara estuviera escondido. Daniel, en el video, parecía inquieto.
Pasaba la mano por su cabello, respirando rápido. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó. No mucho. Lucía no debe enterarse. Y mucho menos, tu esposa. Mi corazón dio un vuelco. Sentí la sangre abandonar mis manos. Había un secreto. Un secreto que él había ocultado durante años. Y que no tenía nada que ver conmigo. La abuela, a mi lado, hizo un leve sonido gutural, como si se le atorara la voz en la garganta. Yo la miré, pero ella no apartaba los ojos de la pantalla. Volví a mirar el video. Daniel, más joven, con traje oscuro, seguía hablando. No sé si puedo hacer esto. No sé si es correcto. Tengo miedo de que todo explote. El hombre mayor respondió. Ya explotará. Eso es inevitable. Tu obligación es asegurarte de que cuando pase, tú sigas de pie. El video se detuvo de pronto. La pantalla quedó en negro. Un invitado soltó un pero qué demonios, que no llegó a terminar, porque justo en ese instante, la pantalla volvió a encenderse. Pero ahora no era la oficina. Era un pasillo blanco, largo, con puertas numeradas. Reconocí ese lugar. Un hospital. Uno antiguo. En una de las puertas se leía. Sala 3B Maternidad. La cámara avanzó lentamente, como si quien grababa estuviera tratando de no hacer ruido. Mis manos comenzaron a sudar. Un presentimiento oscuro me recorrió de la nuca al estómago. Una enfermera pasaba por el pasillo, pero la cámara se escondió tras una columna. Cuando la mujer se alejó, la grabación continuó hasta llegar a la puerta 3B. La mano de la persona que filmaba abrió la puerta sin dudar. Y entonces lo vi. Un cuarto pequeño. Una cuna blanca. Una manta. Y una mujer joven, sentada en una silla, con el cabello recogido y los ojos hinchados de llorar. No era Lucía. No era nadie que yo conociera. La mujer hablaba, sin darse cuenta de que la estaban grabando. Por favor, sollozaba, apretando la manta, no puedo hacerlo. No puedo entregar a mi bebé. No sé qué hacer. Y entonces, otra voz. Una voz masculina. Una voz que para mi desgracia conocía demasiado. Tienes que firmar los papeles, es lo mejor. No puedes quedarte con él. Era Daniel. Daniel, unos años más joven, vestido con ropa informal. Mi respiración se cortó. ¿Él estaba forzando a una mujer a entregar a su hijo? Él. ¿Mi Daniel? ¿El hombre que me pidió matrimonio con lágrimas de alegría? La mujer negaba con la cabeza. Pero, yo lo quiero, es mi bebé, déjame pensarlo. Él se inclinó hacia ella. No con violencia. Pero con frialdad. Con esa frialdad que yo aprendí a reconocer muy tarde. No hay tiempo. Él ya está en camino. ¿Quién? Preguntó la mujer, con voz rota. Daniel suspiró. El hombre que lo va a adoptar. Luego, un silencio estremecedor. Sé que esto es difícil, dijo, pero es lo mejor para todos. Nadie debe enterarse. La mujer empezó a llorar más fuerte, hundiendo la cara en la manta. Y entonces, Daniel se acercó a la cuna. Y levantó al bebé. Un bebé pequeño, envuelto en blanco, con la piel rosada y los ojos cerrados. La cámara tembló de nuevo. La abuela de Daniel no se movió. Ni respiró. Estaba rígida, inmóvil. Yo sentía un nudo en el estómago, un escalofrío recorriéndome la espalda. Una frase apareció en la pantalla, escrita con letras blancas. Este era el secreto que él no podía permitir que nadie descubriera. La imagen se detuvo. El salón quedó en silencio absoluto. Se escuchaba solo la respiración agitada de Daniel, arrodillado en el suelo. La abuela soltó mi brazo y se tapó la boca con ambas manos. Temblaba como si tuviera frío, como si el pasado la hubiera golpeado de lleno. Los invitados no sabían qué decir, qué pensar, qué hacer. Lucía estaba paralizada. No lloraba. No gritaba. Solo miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Me arrodillé junto a la abuela. Le toqué el hombro. ¿Qué significa esto? Pregunté. ¿Qué es este video? ¿Qué es ese bebé? Ella respiró hondo,
intentando no desmoronarse ahí mismo. Luego me miró. Sus ojos, casi blancos por la edad, estaban llenos de un dolor tan antiguo que me estremecí. Y con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma, dijo: «Ese bebé. Era Daniel». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo?», susurré. Ella tragó saliva. «Ese video», continuó, «no es del pasado de esa mujer. Es del suyo. De su propio nacimiento. De la verdad que él nunca quiso aceptar. De lo que ocultó para no perderlo todo. A mi alrededor, el mundo se derrumbó. Daniel. Había ocultado algo que llevaba enterrado toda su vida. Algo que ahora explotaba delante de todos. La abuela cerró los ojos. Tu marido. Tu exmarido. No es quien creíamos. Le tembló la voz. Porque ni siquiera es quien él creía ser. El salón quedó en silencio después de mi caída. Podía escuchar mi propia respiración temblorosa y el zumbido metálico del escándalo que acababa de desatarse. La gente no sabía qué hacer, si ayudarme, si mirar al piso, o si mirar a Sofía, que seguía inmóvil con el ramo entre las manos, como si estuviera hecho de piedra. El cura fue el primero en moverse. «Hija, ¿estás bien?», me dijo mientras extendía su mano con cautela. No respondí. No podía. Mi garganta estaba completamente cerrada. Me levanté lentamente, apoyándome en los brazos de dos invitados que, sin decir palabra, me ayudaron a ponerme de pie. Pero cuando levanté la mirada, sentí que el aire del salón se partía en dos. Sofía seguía mirándome con un odio directo y afilado. Y Marcos. Él tenía los ojos clavados en la pantalla del teléfono como si acabara de ver un fantasma. Era la primera vez que parecía realmente asustado. Y no por mí. No por Sofía. Sino por el video. Ese video que él sabía que jamás debía salir a la luz. Ese video que yo había guardado por años sin siquiera entender su verdadero peso. Ese video que, ahora que lo veía de nuevo, me helaba la sangre. Era mucho peor de lo que recordaba. Y mientras todos esperaban que yo explicara lo que estaba pasando, él dio un paso adelante, el primero en romper el silencio. «Claudia, ¿quién te envió eso?», preguntó con la voz completamente quebrada. Pero yo no respondí. Yo solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Por qué Marcos estaba tan aterrorizado? Sofía, en cambio, reaccionó como una fiera. «No le hables. No le hables», le gritó con toda la furia acumulada. «Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa». Se giró hacia mí, completamente descontrolada. «¿Qué ganas con esto, Claudia? ¿Quieres arruinar mi boda? ¿Quieres hacerme quedar como una?» «Detente», le dije con una calma que no sentía. «El video no habla de ti. No solo de ti». Sofía se detuvo. Los invitados comenzaron a murmurar. Marcos palideció aún más. Yo respiré hondo. Y dije, por primera vez delante de todos: «Ese video, alguien me lo envió anoche». Sofía abrió los ojos, incrédula. «¿Cómo que anoche? Yo nunca lo envié. Alguien lo tenía. Alguien que quería que tú lo vieras hoy». Miré a Marcos. «O que él lo viera». Sofía se volvió hacia Marcos como si acabara de descubrir la pieza que faltaba. «¿Tú? ¿Fuiste tú?» «¿Qué?» «No», respondió él retrocediendo. «¿Cómo iba yo a enviarlo? Se supone que ese video ni siquiera existía». La frase cayó como un martillazo. «¿Cómo que se supone?», dijo un invitado desde el fondo. Yo me giré hacia Marcos con el corazón desbocado. «¿Qué quieres decir con eso?». Él tragó saliva, retrocediendo un paso más, como un animal acorralado. «Claudia, ese día, no sabíamos que había una cámara». El salón entero se paralizó. La sangre me hirvió. «¿Qué estás diciendo?», pregunté casi sin voz. Marcos se frotó la frente, desesperado. «Ella lo sabía, Claudia. Ella lo sabía», miró a Sofía. «Tú lo sabías. Tú sabías que había cámaras en la sala de masajes del hotel ese día». La gente soltó un grito ahogado. Sofía se quedó congelada. Yo no entendía nada. «¿Estás diciendo
dije despacio, que Sofía sabía que le estaban grabando, mientras me engañabas conmigo. La frase era tan absurda que casi la repetí mentalmente. Sofía no negó. No dijo nada. Simplemente bajó la mirada. Marcos, en cambio, siguió hablando, como si por primera vez en años le hubieran arrancado la mordaza. Ella lo planeó, Claudia. La señaló con la mano temblorosa. Ella sabía que había cámaras. Me llevó allí a propósito. Quería un recuerdo. Quería tener algo contra mí. Quería asegurarse de que yo nunca. ¿Nunca qué? Pregunté con el estómago cerrado. Marcos se derrumbó. Literalmente. Cayó de rodillas frente a todos. De que yo nunca volviera contigo, dijo con la voz hecha polvo. El silencio fue tan profundo que escuché como un cubierto caía al piso en algún lugar del salón. Sofía dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Marcos, no, dijo en un susurro. No digas eso, no lo digas aquí. Él levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Es la verdad. Siempre fue la verdad. Yo di un paso atrás. Sentí que el piso se movía. Que el mundo entero se dividía en dos. ¿Estás diciendo? Mi voz tembló. ¿Estás diciendo que, todavía? No pude terminar. Marcos lo hizo por mí. Sí. Todavía te amo. El salón explotó. La boda se desintegró en ese instante. Los murmullos se convirtieron en gritos. Y yo sentí que las piernas me fallaban otra vez. Sofía gritó como si le hubieran arrancado el alma. No. 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 Cállate. Cállate. No digas eso. Marcos se levantó. Intentó acercarse a mí. Pero me alejé. Tenía las manos frías, el pecho vacío. Yo, no sé qué pretendes ahora, le dije. Pero esto no nos une. Esto nos destruye a todos. Marcos respiró hondo, desesperado. Claudia, yo no sabía del video. Yo no lo envié. Yo pensé que Sofía. Yo no fui. Gritó Sofía entre lágrimas, completamente fuera de sí. Yo no envié nada. Entonces, interrumpí, ¿quién lo hizo? Porque alguien lo envió. Alguien quiso que ese secreto saliera a la luz el día de su boda. Alguien quiso que todo explotara así. Marcos miró alrededor del salón. Y dijo algo que nos heló a todos. Creo que sé quién fue. El silencio del salón era absoluto, pesado, casi tangible. Todos esperaban una respuesta, y Marcos la había prometido. Su respiración era irregular, sus manos temblaban y sus ojos recorrían a cada invitado como buscando una pista, una reacción, una señal que confirmara lo que iba a decir. Claudia, empezó con voz temblorosa. Sé quién envió el video. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? Pregunté, con un hilo de voz. Marcos tragó saliva y bajó la mirada por un instante, como si lo que iba a decir le costara la vida. Fue Marta, dijo al fin. El salón entero contuvo la respiración. Incluso la abuela de Daniel, que hasta entonces había estado temblando, quedó rígida. ¿Marta? Susurró Sofía, incrédula. ¿Mi amiga Marta? Sí, confirmó Marcos. Ella fue quien lo envió. ¿Por qué? Pregunté, atónita. ¿Por qué alguien haría algo así? Porque, dijo Marcos, acercándose lentamente, ella siempre me protegió. Siempre quiso que supiera la verdad sobre Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Sofía soltó un grito agudo y desesperado. No. Esto no puede estar pasando. Cállate, respondí con voz firme, aunque temblaba por dentro. Quiero escuchar la verdad. Marcos respiró hondo y continuó. Marta sabía todo. Todo desde el principio. Los mensajes, las reuniones secretas, la infidelidad, y sabía que si esto no salía a la luz, tú nunca lo descubrirías. Ella decidió enviarte el video para que vieras con tus propios ojos lo que Sofía y Daniel habían hecho durante años. Sofía estaba pálida, temblando como si la hubieran golpeado. Sus ojos buscaban alguna salida, pero no había ninguna. La multitud miraba expectante, sin poder creer lo que escuchaban. ¿Y cómo es que tú lo descubriste?
Preguntó alguien desde el fondo. ¿Cómo supiste que había otro video? Marcos me miró directamente, con una mezcla de pesar y determinación. Porque Marta me contactó antes de enviártelo. Quiso que estuviéramos listos para la reacción de Sofía, para que supiéramos la magnitud de la verdad que se iba a revelar. Ella nos dio instrucciones. Y eso fue lo que pasó esta mañana. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados empezaban a comprender que esto no era un accidente ni un error. Era un plan calculado. Sofía, desesperada, gritó. Marta me traicionó. Mi amiga me traicionó. Sí, dije, con la voz firme aunque me temblaba todo el cuerpo. Te traicionó, como tú me traicionaste a mí. Pero la diferencia es que Marta lo hizo para que yo supiera la verdad. Sofía se quedó sin palabras, y por un momento, todos respiramos. Entonces Marcos dio un paso adelante, acercándose a mí. Claudia, hay algo más que debes saber. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más? Pregunté, con la garganta seca. El video no es lo peor, dijo Marcos. Lo peor es lo que descubrió Marta cuando revisó los archivos de Daniel y Sofía. Los invitados comenzaron a mirar a Sofía con asombro. ¿Qué descubrió? Preguntó alguien. Marcos tragó saliva, consciente de que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo. Descubrió que Sofía y Daniel no solo me engañaron a mí, sino que tenían un plan para ocultar sus acciones, manipular a todos a su alrededor, y asegurarse de que nadie pudiera sospechar jamás que habían estado trabajando juntos para destruir a Claudia. El salón quedó en un silencio mortal. ¿Qué tipo de plan? Pregunté, temblando. Un plan tan elaborado, continuó Marcos, que incluía mensajes falsos, documentos alterados y pruebas manipuladas. Incluso tenían una coartada para cada testigo, asegurándose de que nadie pudiera revelar la verdad antes de la boda. Sofía se desplomó en una silla, llorando desconsoladamente. No, no pueden decir eso. Sollozó. No pueden arruinar mi boda. Ya está arruinada, dije, con voz firme. Por ti y por Daniel. La abuela de Daniel me tomó la mano y dijo con voz temblorosa. Claudia, finalmente la verdad ha salido. Ahora ellos deben enfrentar las consecuencias. En ese momento, un teléfono sonó. Era Marta. Ella estaba afuera, observando la escena desde la distancia. Marcos lo tomó y respondió. Marta, dijo con voz firme pero temblorosa. Sí, respondió Marta. Todo está saliendo como planeamos. Ahora solo queda que Claudia vea el último archivo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué archivo? Pregunté. El que muestra la evidencia completa, dijo Marta. El que demuestra todo lo que Daniel y Sofía hicieron y planeaban hacer. Marcos me entregó un dispositivo USB. Esto, dijo, contiene todo. Todos los mensajes, todas las pruebas, todo grabado. Mi mano temblaba mientras lo tomaba. Sabía que dentro de esos archivos estaba la verdad absoluta. La prueba de que todo lo que había sufrido, todo el dolor, toda la humillación, tenía un origen. Sofía miró el USB con miedo, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba frente a todos. Prepárate, Claudia, dijo Marcos. Lo que vas a ver, cambiará todo. Mi respiración se volvió rápida. Mi corazón latía como un tambor. Y mientras conectaba el USB a la pantalla, todos los ojos se clavaron en mí. Porque lo que estaba a punto de aparecer no solo cambiaría la boda. No solo cambiaría la vida de Sofía y Daniel. Cambiaría para siempre todo lo que yo creía sobre ellos, y sobre mí misma. El salón estaba en completo silencio mientras conectaba el USB a la pantalla. Cada invitado contenía la respiración, como si supieran que lo que estaba por aparecer iba a alterar para siempre todo lo que creían. La abuela de Daniel me tomó la mano con fuerza. Podía sentir su miedo mezclado con la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. El cursor parpadeó en la pantalla. Luego, una carpeta se abrió. Dentro, cientos de archivos con nombres crípticos y fechas. Documentos, fotos, mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones de audio, vídeos. Todo ordenado con precisión quirúrgica. Prepárate, susurró Marcos a mi lado. Esto es lo que demuestra todo. Puse el primer archivo de video en pantalla. Era otra grabación de Daniel y Sofía,
pero no del pasado. Esta era reciente. La cámara estaba escondida en un rincón de la oficina de Daniel. Mira, dijo Marcos. Esto muestra cómo planearon cada paso, cada mentira, cada manipulación. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Sofía palideció, llevándose las manos a la boca. El video mostraba a Daniel hablando con alguien que no reconocía al principio, su voz firme, su mirada calculadora. No podemos permitir que Claudia sepa nada todavía, decía. Todo debe parecer natural. Nadie debe sospechar. ¿Y Sofía? Preguntó la voz al otro lado. ¿Está manejando su papel? Perfectamente, respondió Daniel. Todo está bajo control. Claudia confía en nosotros. Cree que todo está bien. Cree que estamos comprometidos con su felicidad. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra era un puñal en el pecho. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, estaba ahí en la pantalla, confirmado. No puede ser, susurré. Marcos asintió, con los ojos llenos de dolor. Todo esto, lo vimos en secreto, dijo. Marta lo descubrió y guardó cada evidencia para que hoy tú lo vieras. Abrí otra carpeta. Esta vez eran mensajes de texto entre Daniel y Sofía. Mensajes que mostraban planificación, estrategias, incluso códigos que utilizaban entre ellos para comunicarse sin que nadie sospechara. Uno decía: recuerda, Claudia no puede enterarse antes del gran día. Todo debe ser perfecto. Control total. Otro: revisa que las cámaras estén activas. Nada puede salir mal. Esta vez no habrá errores. Sofía no pudo soportarlo más y se tapó la cara con ambas manos. Esto no es real, sollozó. Esto no puede ser real. Es real, dije, con la voz firme aunque temblaba. Todo está aquí. Cada mentira, cada traición. Todo planeado meticulosamente. Marcos me señaló otro archivo. Ese es el más importante. Tomé el control y lo abrí. Era un documento en PDF. Un contrato firmado por Daniel y Sofía, fechado hace meses, en el que acordaban dividir roles, manipular a los invitados y asegurarse de que yo creyera en su versión de la historia. Firmas, fechas, cláusulas precisas. Ellos me engañaron incluso antes de que yo supiera que algo estaba mal, susurré, temblando. Esto no es solo infidelidad, es manipulación total. Sí, dijo Marcos. Y todo esto habría pasado desapercibido si Marta no hubiera intervenido. El silencio se hizo insoportable. Nadie sabía qué decir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada invitado estaba congelado, procesando la magnitud de lo que acababan de ver. Sofía finalmente levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y odio. Esto no prueba nada. Gritó. Es manipulación. Es un montaje. ¿Un montaje? Pregunté, con voz gélida. Esto es lo que ustedes hicieron, día tras día, detrás de mi espalda. Esto no es montaje. Esto es la verdad. Daniel permaneció inmóvil, pálido, como si la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo finalmente lo aplastara. Claudia, dijo Marcos. Mira esto. Me indicó otro video. Esta vez era la grabación de una conversación entre Daniel y un abogado. Si alguien descubre esto, decía Daniel, todo se acaba. Pero nadie lo hará. Todo está preparado. La boda, los mensajes, la manipulación, todo ha sido planeado para que nada salga mal. El abogado respondía con calma. Todo lo que hagan, está documentado. Si alguna vez surge un problema, tenemos todo a nuestro favor. Mis manos temblaban, mi mente giraba. Cada segundo, cada palabra, cada gesto en esos vídeos confirmaba que todo lo que había sospechado sobre ellos era solo la punta del iceberg. Claudia, dijo Marcos, con voz baja. Ahora entiendes por qué Marta hizo esto. Para que vieras la verdad. No podía confiar en nadie más. Me sentí mareada. Todo mi mundo se había derrumbado. La boda, la amistad, el amor, todo había sido una ilusión cuidadosamente construida por ellos. Sofía lloraba desconsolada. Daniel parecía listo para desmoronarse. Y yo sentía una mezcla de dolor, traición y, extrañamente, alivio.
porque finalmente la verdad estaba frente a mí. El salón estaba en completo caos. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos tomaban fotos, otros simplemente se quedaban paralizados. Y yo supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Porque la verdad ya no se podía ocultar. Y el juego de manipulaciones había terminado. El salón seguía sumido en un silencio absoluto, roto únicamente por los sollozos de Sofía y los susurros entre los invitados. La gravedad de la situación había convertido la celebración en un escenario de verdad cruda y despiadada. Yo estaba de pie, con el USB en la mano, respirando con dificultad, sintiendo que cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. Claudia, dijo Marcos, acercándose. Ahora es tu momento. Necesitas confrontarlos. Suspiré, intentando reunir fuerzas. Cada segundo que pasaba sin acción solo alimentaba la tensión en la sala. Sofía, con lágrimas desbordadas, me miraba como si esperara que la perdonara, que la comprendiera. Daniel, pálido y rígido, parecía que su mundo se derrumbaba lentamente. Escuchen, dije, con voz firme. Ya no hay secretos. Todo está frente a nosotros. Todo está documentado. Todo lo que hicieron, lo vi, lo escuché y lo entendí. Sofía tembló, intentando decir algo, pero yo levanté la mano. No intenten mentirme, continué. Cada mensaje, cada video, cada plan, está aquí. Lo envió a alguien que realmente quería que yo conociera la verdad. Y ahora quiero respuestas. Daniel tragó saliva y bajó la mirada. Era evidente que la presión había comenzado a quebrarlo. Claudia, empezó, pero su voz se quebró. No es como parece. ¿No es como parece? Lo interrumpí, con voz cortante. Daniel, ¿quieres decirme que toda esta manipulación, todos estos engaños, no son como parecen? El silencio fue absoluto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada invitado contenía la respiración. Sofía, por su parte, finalmente habló, pero no fue con lágrimas ni súplicas. Fue con un grito lleno de rabia. Todo esto es culpa de Claudia. Si ella no hubiera estado sospechando, nada de esto se habría descubierto. ¿Mi culpa? Pregunté, con incredulidad. ¿Mi culpa por descubrir su traición? Sí, dijo, con la voz temblorosa. Porque siempre desconfiabas. Nunca confiaste en nosotros. ¿Nunca confié? Repetí, con la voz cada vez más firme. Sofía, Daniel, ustedes me engañaron, me manipularon y jugaron con mi vida como si fuera un tablero de ajedrez. Y ahora vienen a decir que es mi culpa. Sofía no supo qué responder. Sus lágrimas y gritos habían cesado, reemplazados por un silencio tembloroso. Claudia, dijo Marcos, tomando un paso al frente. Yo sé lo que esto significa para ti. Sé cuánto dolor sientes ahora. Pero también sé que este es el momento de cerrar este capítulo. Sí, dije, respirando hondo. Quiero que expliquen todo. Cada paso, cada mentira, cada engaño. Daniel suspiró y comenzó a hablar, titubeando. Claudia, no quería que nada saliera a la luz. Quise protegernos a todos, incluso a ti. Pensé que si mantenía las apariencias, todo estaría bien, pero cometí un error terrible. ¿Protegernos? Pregunté, con incredulidad. ¿Protegernos de qué? De la verdad, dijo, con voz baja. La verdad sobre lo que pasó hace años. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que se refería al video, al secreto que Daniel había ocultado desde el principio. Y tú, Sofía, continué. ¿Cuál fue tu papel en todo esto? Ella bajó la mirada, sin poder sostener mi mirada. Yo solo seguí, dijo, su voz casi un susurro. Seguí lo que Daniel decía. No quería lastimar a nadie. ¿No querías lastimarme a mí? Pregunté, con el corazón roto. Porque lo lograste. Me lastimaste de la manera más profunda posible. Sofía no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Está bien, dije, respirando hondo. Ahora todos saben la verdad. La manipulación, los secretos, el engaño, todo ha sido expuesto. Y aunque esto duele, es la única manera de que puedan enfrentar las consecuencias.
Los invitados murmuraban entre ellos, algunos aún sin poder creer lo que veían. La tensión en el aire era casi insoportable. Daniel se dejó caer en una silla, derrotado. Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Claudia, yo nunca quise esto, susurró Daniel. Solo quería. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué querías? ¿Proteger tus mentiras? ¿Proteger tu traición? Marco se acercó a mí y susurró. Claudia, ahora saben que no hay vuelta atrás. La verdad está frente a ellos. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El miedo y la confusión comenzaron a transformarse en fuerza. La fuerza de la verdad, de la justicia que había esperado durante años. Está bien, dije, con voz firme. No voy a permitir que esto continúe. Ni un paso más de engaño. Sofía levantó la cabeza, sus ojos llenos de terror. Daniel me miró, implorando comprensión. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Porque después de todo lo que pasó, después de todos los secretos, las mentiras y las traiciones, yo finalmente tenía el control de la verdad. Y ellos, finalmente tendrían que enfrentarse a sus actos. El salón todavía vibraba con el eco de las revelaciones. Cada invitado permanecía inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Las conversaciones apenas surgían, entrecortadas y llenas de miedo. Todos estaban conscientes de que lo que acababa de salir a la luz no era un simple drama matrimonial, era una red de engaños cuidadosamente tejida durante años. Sofía permanecía sentada, su rostro pálido y húmedo por las lágrimas, incapaz de levantar la mirada. Daniel estaba a su lado, la mandíbula apretada, temblando, como si cada fibra de su cuerpo intentara resistir la culpa que se cernía sobre ellos. Yo respiraba hondo, intentando mantener la calma, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. El USB permanecía en mi mano como un recordatorio tangible de la verdad, de todo lo que habían intentado ocultar, y de la fuerza que ahora me pertenecía. Claudia, dijo Marcos a mi lado, con voz suave. Ahora ellos tienen que enfrentar las consecuencias. Tú solo has revelado la verdad. Sí, dije, con determinación. La verdad siempre encuentra su camino, y ahora nadie puede ignorarla. Miré a los invitados y vi sus rostros, mezclados entre incredulidad, sorpresa y miedo. Sabían que esta era una situación que cambiaría para siempre la percepción que tenían de Sofía y Daniel. Sofía, dije, con voz firme. Daniel, añadí. Esto no termina aquí. Cada mentira, cada manipulación, cada acto de traición tiene consecuencias. Sofía intentó interrumpirme. Claudia, por favor. Esto no es necesario. Sí que lo es, respondí. Es necesario que todos vean lo que hicieron y entiendan que no hay impunidad para la traición deliberada. Daniel se inclinó hacia adelante, intentando justificar sus actos. Yo pensé que podía controlar todo, que nadie se daría cuenta. Su voz se quebró. No quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Repetí, con un hilo de voz que mezclaba dolor y furia. Cada acción, cada mentira, cada manipulación que hicieron durante años, eso fue lastimarme, sí. Los invitados permanecían en silencio, algunos conteniendo la respiración. La tensión era casi insoportable, pero yo sabía que este era el momento en que la verdad debía imponerse, sin medias tintas. Y ahora, continué. Las consecuencias no solo recaen sobre ustedes. También afecta a todos los que intentaron protegerlos o encubrirlos. Cada acción tiene un precio, y ese precio debe ser pagado. Sofía comenzó a llorar de manera inconsolable. Sus lágrimas caían sobre el vestido, y su rostro reflejaba la desesperación de alguien que sabe que la verdad la ha alcanzado. Daniel permaneció en silencio, observando cada reacción, cada movimiento. Su orgullo y su control, que habían sido tan férreos durante años, se habían desmoronado completamente. Lo que hice, dijo finalmente, con voz quebrada. No tiene excusa. Se inclinó hacia adelante, como si intentara inclinar la culpa sobre sí mismo. Todo esto, es mi responsabilidad. Sí, dije. Es tu responsabilidad, y también la de Sofía. Ambos deben enfrentar lo que han hecho, y asumir cada consecuencia. Marcos me tomó suavemente del brazo. Claudia, ahora sabes que la verdad no solo libera, sino que también protege.
Marta hizo lo correcto al enviarte el USB. Esto garantiza que nunca más podrán manipular a nadie de esta manera. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Por fin, después de años de sospechas, dolor y confusión, la verdad había salido a la luz. Y aunque el daño no se podía deshacer, al menos yo podía respirar sin el peso de la ignorancia. Invitados, dije, levantando la voz ligeramente. Esto no es solo un drama privado. Es un recordatorio de que la verdad siempre prevalece. Lo que se oculta eventualmente sale a la luz. Y los que intentan manipular y traicionar a otros deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. Algunos invitados asintieron, otros permanecieron en silencio, pero todos comprendieron la gravedad de lo que habían presenciado. Sofía y Daniel permanecieron en el centro del salón, derrotados, mientras yo respiraba profundamente. Por primera vez en años, sentí que el peso que me había acompañado desaparecía lentamente. Marcos se inclinó hacia mí. Esto no termina aquí, Claudia. Pero lo más importante es que ahora la verdad está clara. Asentí. Sabía que aún quedaban más desafíos, más enfrentamientos que afrontar, pero la verdad había ganado esta primera batalla. Y mientras miraba a Sofía y Daniel, entendí que este era el momento de tomar decisiones definitivas. La traición había sido expuesta, y ahora la historia solo avanzaría hacia su cierre inevitable. Porque cuando la verdad se muestra, no hay vuelta atrás. Y los que jugaron con la mentira, tarde o temprano, deben enfrentar su precio. El silencio en el salón era casi abrumador. La verdad que había salido a la luz todavía flotaba en el aire, cargada de tensión y emociones contenidas. Cada invitado miraba a Sofía y Daniel con incredulidad, como si acabaran de descubrir que lo que creían seguro y estable era, en realidad, un castillo de mentiras. Sofía estaba sentada, temblando, con la cabeza entre las manos, y Daniel permanecía de pie, rígido, con la mirada perdida en el suelo. Cada palabra que habían pronunciado en los últimos minutos los había despojado de cualquier fachada de control o orgullo. Claudia, dijo Daniel, con voz baja. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo miré fijamente. Cada lágrima, cada gesto, cada mentira descubierta pesaba sobre ellos como una carga imposible de ignorar. Lo que corresponde, respondí, con voz firme. Lo que corresponde es que enfrenten las consecuencias de sus actos. Cada engaño, cada manipulación, cada traición, tiene un precio. Sofía levantó la cabeza, con los ojos llenos de terror y desesperación. Por favor. Gritó. No puede ser tan extremo. Yo puedo explicarlo. No hay explicación suficiente para la traición deliberada, dije. No hay excusa para los años de manipulación y mentiras. Marcos se acercó y susurró. Claudia, recuerda que ahora tienes control. Esto es tu momento de decidir cómo se cierra esta historia. Asentí, y en ese instante comprendí que todo lo que había sufrido, todo el dolor y la incertidumbre, se transformaba en poder. Poder para decidir cómo se enfrentarían las consecuencias. Sofía, Daniel, continué. Las autoridades y todas las personas afectadas por sus acciones deben ser informadas. Esto no puede quedar impune. El rostro de Daniel se tensó. Sus ojos reflejaban miedo. Sofía lloraba sin consuelo, pero había un entendimiento tácito. Sabían que la verdad había ganado y que no había marcha atrás. Marcos me indicó que revisara otro archivo del USB. Esta vez era un registro de todas las comunicaciones y pruebas recopiladas por Marta, correos electrónicos, mensajes, fotos y vídeos que mostraban cada paso de su plan. Todo esto, dijo Marcos. Con esto, la justicia puede intervenir, y todos los involucrados deben rendir cuentas. Abrí los archivos y sentí como la evidencia me daba una claridad terrible. Todo estaba documentado. Cada engaño, cada estrategia de manipulación, cada mentira cuidadosamente construida, todo estaba ahí. No pueden escapar, dije, levantando la voz para que todos escucharan. Todo está documentado. Y ahora, finalmente, todos saben la verdad. Sofía y Daniel no podían mirar a nadie. La vergüenza y el miedo se reflejaban en sus ojos. Los invitados se mantenían expectantes, conscientes de que presenciaban un momento decisivo. Claudia, susurró Marcos. Ellos entenderán ahora la magnitud de sus actos. Sí, dije. Y esto es solo el comienzo. La verdad ha salido a la luz, y nada podrá volver a ocultarla. En ese instante,
La puerta se abrió y Marta entró. Su presencia silenciosa irradiaba fuerza y determinación. Claudia, dijo. Todo está listo. La evidencia ha sido enviada a las autoridades. Todo se manejará según la ley. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Finalmente, después de años de engaños, la verdad no solo se había revelado, sino que también tendría consecuencias reales. Gracias, Marta, susurré. Sin ti, nunca habría visto la verdad completa. La verdad siempre encuentra su camino, respondió Marta. Solo necesitaba que estuvieras lista para enfrentarla. Sofía cayó de rodillas, abrazando sus propias lágrimas. Daniel se dejó caer en la silla, derrotado. Ya no había palabras que pudieran justificar lo que habían hecho. Claudia, dijo Marcos. Ahora es tu momento de decidir qué harás con tu vida después de todo esto. Respiré hondo. La sensación de liberación era abrumadora, pero también sabía que aún quedaba un último paso, cerrar este capítulo de manera definitiva. Porque después de todo lo que había pasado, después de todos los secretos, las traiciones y la manipulación, finalmente podía mirar hacia adelante. Y la historia de Sofía y Daniel había llegado a su punto final, irreversible e ineludible. El salón, que había sido escenario de secretos y traiciones durante horas, ahora se sentía como un espacio suspendido en el tiempo. La tensión de las últimas revelaciones aún flotaba en el aire, pero había un cambio palpable, un peso se había levantado, y con él, una sensación de justicia inminente. Sofía permanecía en el suelo, abrazando sus rodillas, sollozando sin consuelo. Daniel estaba sentado, rígido, con la mirada perdida en el vacío, completamente abatido por la magnitud de sus actos. Yo, Claudia, permanecía de pie, respirando profundamente, sintiendo que cada latido de mi corazón marcaba un paso hacia la libertad que tanto había esperado. Claudia, dijo Marcos, acercándose. Este es el momento de cerrar todo. No solo para ti, sino para todos los involucrados. Asentí, consciente de que después de años de engaños, manipulaciones y traiciones, finalmente tenía el control de mi destino. Cada lágrima, cada decepción y cada dolor acumulado se transformaban en fuerza, y esa fuerza me permitía decidir cómo terminaría esta historia. Marta entró al salón con una carpeta en la mano. Sus ojos reflejaban determinación y calma. Todo está listo, dijo. Las autoridades tienen evidencia completa. La verdad será reconocida oficialmente y cada acción de Sofía y Daniel será juzgada. Sofía levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, y me miró como si buscara misericordia. Claudia, por favor, susurró. Todo esto, no significa que todo esté perdido. Sofía, respondí, con voz firme. Lo que está perdido no se puede recuperar. La confianza, la honestidad, el respeto, todo eso desapareció cuando decidieron manipular y traicionar. Daniel permanecía en silencio, consciente de que ninguna palabra podía revertir la magnitud de sus acciones. Pero hay algo más, continué. Esto no es solo castigo. Es también liberación. Para ustedes, para mí y para todos los que fueron afectados. La verdad, por más dolorosa que sea, nos libera. Los invitados permanecían en silencio, observando cada movimiento, cada gesto. La atmósfera estaba cargada de emociones, asombro, dolor, alivio, y finalmente, la sensación de justicia. Marcos me indicó que mostrara el último archivo del USB. Este contenía un registro completo de todas las acciones de Sofía y Daniel, así como las pruebas que confirmaban cada mentira, cada manipulación y cada intento de ocultar la verdad. Al proyectarlo en la pantalla, los rostros de los presentes se endurecieron. Cada detalle, cada mensaje, cada grabación hablaba por sí mismo. No había manera de negar lo evidente. Esto, dije, con voz firme. Esto es lo que construyeron durante años. Cada mentira, cada engaño, todo documentado y expuesto. Sofía y Daniel ya no podían sostener la mirada de nadie. La vergüenza y el miedo los consumían por completo. Finalmente, la verdad los había alcanzado, y no había escapatoria. Ahora, continué. Es tiempo de mirar hacia adelante. Para mí, eso significa cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo, libre de engaños y manipulaciones. Marta me observó con una leve sonrisa. Lo has logrado, Claudia, dijo. La verdad ha prevalecido y ahora puedes seguir adelante sin cargas.
Sentí un alivio profundo, una sensación que no había experimentado en años. Por fin, después de tanto dolor, había logrado recuperar el control de mi vida. Sofía y Daniel fueron escoltados por las autoridades, y mientras los veía marchar, comprendí que la justicia no siempre es inmediata, pero siempre llega. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos aún comentando lo sucedido, otros simplemente asimilando la magnitud del drama que acababan de presenciar. Yo permanecí en el centro del salón, respirando hondo, sintiendo que cada fibra de mi ser estaba liberada. Finalmente, después de años de sospechas, mentiras y traiciones, la verdad había triunfado. Miré a Marcos y a Marta y dije, con voz firme y tranquila: gracias. Gracias por ayudarme a descubrir la verdad, por estar conmigo y por asegurarse de que todo saliera a la luz. Siempre supimos que tenías la fuerza para enfrentar esto, respondió Marta. Solo necesitábamos que vieras la verdad con tus propios ojos. Asentí, con lágrimas de alivio rodando por mi rostro. El dolor no desaparecía de inmediato, pero la claridad, la justicia y la liberación eran un bálsamo para mi alma. El sol comenzaba a ponerse fuera del salón, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Sentí que cada rayo de luz que entraba por las ventanas simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de reconstruir mi vida sobre la base de la verdad. Porque después de todo, la verdad siempre encuentra su camino. Y aquellos que intentan esconderla, tarde o temprano, deben enfrentar sus actos. Y yo, Claudia, finalmente podía respirar, libre de la manipulación y el engaño que me habían acompañado durante tantos años.